vamos a coger un poco de brezo blanco, que es esto, y cogeremos luego también una poca brecina de esa, que son de flores, que sirven los dos para atar las escobas. El brezo y la brecina, muy abundantes en la parte baja de la ladera del Moncayo, son dos arbustos muy parecidos. Pues se diferencia solamente la hoja es casi similar, hay poca diferencia de una cosa a la otra. Juan Ramón va a recoger los fajos de brezo y brecina que necesita para mostrarnos cómo se fabricaban las diferentes escobas con esta materia prima, que generalmente se cortaba durante el otoño. Sí, esto se cogía para el invierno, entre el mes de septiembre hasta el mes de marzo. Y ya se hacía, también se cogía el brezo, hacían escobas y las bajaban a vender a la zona, también a los pueblos de la zona baja. Sí, la hacía la gente. Yo no, de hecho, le he visto hacer, porque éramos muy pequeños, y le he visto hacer, y mi padre pues iba con él al monte a ayudarle, un poco de brecina. Para los animales se usaban el escobizo, el abedul, que es bastante más duro. Yo añoro mucho a la gente de antes, porque se conformaba con cualquier cosa la gente. Y vivían del monte, esto para ellos era un tesoro. Hasta hace muy pocos años, la leña y los arbustos han sido el combustible más utilizado para las cocinas, las estufas y los hornos, lo que contribuye a mantener limpios de maleza los montes. Bueno, pues esto ya lo tenemos. Vamos a coger ya y nos vamos a bajar para abajo para preparar ya las escobas. Venga, pues vale. Vamos a coger unos juncos para hacer unos cencejos que nos van a servir para atar la leña y para la miel también. Y los vamos a bajar. Sí, esto siempre en los aguachinales, que es donde se crían. Pues ya lo tenemos. Vamos a picarlos a casa. Vale, pues vamos a hacer una escoba de brezo blanco. La bodega de su casa se convierte en el improvisado taller para elaborar las escobas con la materia prima recolectada. Pues ahora hay que cortarlos, ir colocándoselo en la mano hasta que te llegue, hasta que la abarques con el puño, y una vez que la abarques con el puño, pues ya entonces ya está la escoba para poder atarla. Le cortamos un poco las puntas. Pues estas escobas finas se usaban pues para las calles, para limpiar las calles, que son más finas que las de abedul, que el abedul es esto que tenemos aquí. Esta es más recia, que estas servían para atar para las cabañas de los animales y por ahí, que eso lo llamamos aquí escobizo, que es el abedul. Esto lo he visto a mi padre y a la gente mayor que lo hacía. Y ahora está, y la vamos a atar con cuerda, y hay otras luego que las haremos con mimbre. Ya esto, lo que te abarca la mano, vamos a abarcar con la mano, eso ya vale para la escoba, para que luego la puedas manejar bien. Pues ahora le voy a meter la cuerda con el nudo para que no se salga. Ya se queda atado. Cortamos un poco las puntas
y atamos otra cuerda, porque esto tiene que llevar las cuerdas para que aguante. Pues esto todo se sacaba del monte, tanto las escobas como la leña, y bajan a venderlo a Tarazona y se sacaba un dinero. Se sacaba un dinero la gente con las escobas, porque en Tarazona de estas escobas finas tenían, pero de las de estas, que son de abedul, que es el escobizo que llevamos aquí, de estas no tenían por allá abajo, se quería solamente en el Moncayó. Y estas allá pues eran muy vendibles, las vendían muy bien y se subían sus dineros a casa. Pues nada, ahora vamos a meter el nudo aquí para que ya no se nos salga. Lo giramos y ya está. Y ahora cortamos un poco las puntas del brezo y ya le vamos a poner aquí una cuerda, porque así aguantan más. Una cuerdita aquí, porque al barrer o sea, aguantan más la escoba. Aguanta más la escoba. Bueno, pues aquí ya tenemos la escoba de brezo blanco preparada. Que esto era rústico, era así, no era nada fino, era en basto, que se hacía en basto. Ya tenemos la de brezo blanco. Ahora vamos a hacer otra de brecina. Esta es de brecina, que es parecida, de fina son iguales. Vamos a hacer lo mismo que hemos hecho con la de brezo. Hay que ajustarlo todo, cortar lo que está mal, deteriorado, y vas ajustando un poco para que se quede un poco uniforme toda la escoba, para que salga un poco bien. Hacemos lo mismo que hemos hecho con la otra escoba, lo mismo. Y esta la vamos a hacer, en vez de hacerla con cuerda, la vamos a hacer con mimbre. Ahora vamos a cortar esta mimbre por la mitad. Esto se hace normalmente para el verano, un poco antes de la vendimia, porque con esto se hacían cestos, se hacían cobanos, se hacían escobas, se hacía de todo. La mimbre, y se hacían cestos para la vendimia, se vendían, y para las patatas, la mimbre se usaba para todo, para hacer cestos de patatas y de todo. Bueno, pues ya tenemos la mimbre partida por la mitad. Esta mimbre le he metido un poco en agua, para que sea un poco más dócil, porque nada más cortarlas la madera está muy seca y no queda muy bien, pues se puede partir. Vamos a hacerla con mimbre. Como hay veces que no tenías cuerda, pues aprovechaba también para la escoba la mimbre. Bueno, le vamos a cortar un poco las puntas para atarle la otra cuerda. Hay que ponerlos atados. Previamente tengo que mojarla un poco, porque le cuesta mucho está muy dura si no. La hacía casi todo el pueblo,
porque era una cosa que se usaba diariamente. Todo el mundo tenía animales y se hacía diariamente. Vamos a poner otra, como la cuerda, para sujetarla un poco también. Vale, ya la tenemos. Quitar las 4 puntas que hay. Y ya vale. Ya tenemos otra de brecina. Pues ahora voy a hacer una de estas, que es de abedul también, que estas se usaban también para limpiar, para las cubas del vino, para limpiarlas por dentro, se metía uno dentro de las cubas y las limpiaba. Y estas pequeñas, como raden mucho, se queda muy limpia. Porque esto rade mucho, es muy vasta y rade mucho el abedul, el escobizo que llevamos aquí. Y vaya a ser que ya cerca del Parque Natural del Moncayo, más abajo del Parque Natural, pero más o menos cerquica, muy cerca del Parque Natural, el abedul. Voy a poner otra cuerda también, que va exactamente igual que las grandes. Pues íbamos al monte, se cogía la leña, se aprovechaba para hacer las escobas. El monte se aprovechaba todo se aprovechaba. No había ni caminos, caballerías y todo, que no había caminos anchos, más que todo camino que se llama de caballería. Y había que sacarlo todo a mano, ya mucho trabajo. Hacerla en el monte, la leña, bajar al pueblo, luego del pueblo la leña que para sacar algún dinero tenían que bajarla a la zona a vender y llevaba mucho trabajo. Pero la hacían muy eso porque no, era el único recurso que tenían, el único recurso que había en el monte y la única forma de sacar dineros. Bueno, pues ya tenemos aquí la escoba para limpiar la cuba. Estas eran muy prácticas para eso, porque eran pequeñas y se rascan mucho. Pues ya tenemos aquí la de brecina, la de brezo blanco y la de abedul. Y estas también, pues son con mango. Esto es abedul, que esto es muy fuerte, esto dura años. Las escobas estas, es muy fuerte. Aquí tenemos esta también, que esta es todavía más fina aún que la de brezo y que la de brecina, que es de retama negra. Esta es para la escoba más fina, también es la menos duradera, pero es más fina que esas. Bueno, pues estos son los juncos que hemos cogido y los vamos a picar para hacer unos vencejos. Para poder atar la mies. Esto se coge en el verano, los juncos, y la mies pues se ata sirve para atar la mies en vez de cuerda. En vez de la cuerda se ataba con junco. Y luego pues se ponían para secar para el invierno y servían para atar la leña. Se metían a remojo antes de usarlos un par de horas y cuando estaban secos ya, que a lo mejor los has tenido ya 2 meses o 3 o lo que eso, los metes al agua y en 1 hora o 2 pues ya los puedes usar, porque ya se ponen dóciles con el agua y... Bueno, pues ahora esto ya está picado. Ahora vamos a hacer el vencejo. Tiras y ahora se coge, pues eso, se tendía así y ahora se pone la leña aquí con el vencejo y ya, pues la atas y das y te sirve de cuerda.
Ahora lo estoy haciendo con junco verde, pero esto lo normal es hacerlo con junco seco, porque el verde es para la mies, y para el invierno ya, pues el junco seco, pues ya lo metes un poco en el agua y lo aprovechas para talar la leña también, que es lo que estamos haciendo aquí. Lo que pasa es que en vez de en verde, pues en seco, claro. Pues con esto pues se sacaba la gente unos dineros, las bajaba a vender a Tarazona y se sacaban unos dineros con recursos del monte. Con el fin de que no caiga en el olvido y tratando de mantener las actividades familiares, Juan Ramón Chueca ha recuperado la técnica de la fabricación de escobas en la localidad de Lituénigo, a los pies del mítico Moncayo. Soy Eugenio Monesma, director y productor del documental que acabas de ver. Si te ha gustado, te animo a que te suscribas activando las notificaciones desde la campanita y así podrás disfrutar de los cientos de documentales que ya tengo en el canal y de los que semanalmente voy a ir subiendo.